Vamos a ver en 5 puntos qué dice la Biblia acerca del evangelismo. El primero de ellos es que no es una labor de profesionales, sino que es un asunto de todos los cristianos, ¿no? Todos los cristianos estamos involucrados en el evangelismo. Hay personas que dicen que en la iglesia no todos deberían evangelizar, sino la persona que está especializada, a la que le llaman evangelista, ¿no? Esa manera de pensar la tienen algunas iglesias. Entonces dicen, no se preocupen por evangelizar, hay una persona que evangeliza, pero la pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Debemos evangelizar todos o solamente los profesionales? Y si nosotros vamos al texto bíblico, vemos que Dios nos llama a todos a predicar el evangelio. Podemos verlo, por ejemplo, en las palabras de Jesús. Cuando Él ascendió, Él le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Es una tarea de todos. Hechos 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este es como el comienzo de la iglesia de Antioquía. ¿Quiénes predicaron el evangelio para que en Antioquía hubiese una iglesia? ¿Pastores? ¿Presbíteros? ¿Líderes de la congregación? No. Dice que algunos cristianos que habían sido perseguidos, que habían sido sacados de su territorio en la persecución contra Esteban, en esa dispersión, algunos que llegaron a Antioquía empezaron a hablarle a los judíos. ¿Por qué? Ustedes recuerden que al principio el evangelio se predicaba solamente entre los judíos. Sin embargo, dice que hubo algunos que le predicaron también a los griegos y ellos creyeron. Nosotros vemos que no fueron pastores, que no fueron ancianos, fue simplemente cristianos que compartieron su fe. Y allí empezó la iglesia de Antioquía. Entonces, eso es importante porque eso nos mete a todos en la responsabilidad. ¿Quién debe predicar el evangelio? Todos. Lo segundo que vamos a aprender hoy es que no son eventos extraordinarios, sino que es parte de nuestra actividad cotidiana. Entonces, el evangelismo es parte de la vida, de nuestra actividad cotidiana. Corremos el peligro de pensar que el evangelismo es eso que se hace extraordinariamente, algunas veces que se hace un evento en la congregación. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. Pero también la Biblia nos enseña que es algo de la vida cotidiana. Si pensamos que el evangelismo es solo para eventos, pues ahí estamos quietos esperando a que haya un evento. Pero la Biblia nos dice, nos enseña que el evangelismo es algo de la vida cotidiana, que lo podemos hacer cuando estamos en el trabajo, obviamente no dejando de trabajar, ¿no? Cuando podemos hablar con otra persona, podemos estar compartiendo nuestra fe. No tiene que ser una cita de evangelismo la que uno haga, sino en cualquier reunión con cualquier clase de personas podemos compartir de manera cotidiana nuestra fe. Un ejemplo lo encontramos en Juan, capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Miren en qué entorno le predica el evangelio a esta mujer. Miren que no era una campaña, ¿o sí? No, él simplemente estaba sentado, quería tomar agua y aprovechó el momento, y ustedes recuerden el capítulo, no lo vamos a leer todo. Jesús tomó el asunto del agua para hablarle del evangelio. Miren lo sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna fórmula? Porque hoy en día hay muchas fórmulas, ¿no? Que usted debe empezar con esto, con aquello y con lo otro, debe hacerlo de esta manera. Pero si ustedes se dan cuenta, los casos en la Biblia, Dios salvó a las personas de una manera extraña, ¿no les parece? Por ejemplo, cuando Jesús llamó a algunos de sus discípulos, solamente les dijo, síganme, ¿cierto? No les dijo más. Y Dios obró en ellos y los salvó. Entonces no hay una fórmula para la salvación de una persona. No se preocupen por abarcar todos los temas de la salvación cuando estén evangelizando, porque sencillamente Jesús, con este asunto del agua, le comunicó a ella que ella era la que tenía la necesidad de Cristo y le predicó el evangelio. Entonces nosotros en nuestra vida cotidiana podemos predicar el evangelio a las personas sin necesidad de esperar a que haya una campaña. Nosotros estamos llamados a hacerlo, y en nuestra vida cotidiana tenemos gente a la cual enseñarle, hablarle, ¿no?
Y a partir de esa situación, de la falta de agua que tuvo Jesús, pues Jesús parte a compartir el evangelio a esta mujer. Ahora, luego ella también predica el evangelio. Miren lo que dice el versículo 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, y daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué fue lo que predicó esta mujer? Miren lo interesante, porque algunos dirían, no, hay que cumplir ciertos parámetros para que eso sea un evangelismo perfecto. Pero esta mujer solamente se encontró con los amigos, le dijo, venga, conocí a alguien que me dijo que esto y aquello, y le dice, y él me dijo todo lo que yo he hecho. Eso fue todo lo que dijo. ¿Qué hicieron estos hombres? Fueron donde Jesús, allá escucharon el evangelio, obviamente mejor, y Dios los salvó. Entonces miren cómo Dios obra de una manera extraña. A veces el solo hecho de invitar a una persona a la congregación puede ser el medio por el cual Dios obre en el corazón de esta persona. Entonces miremos que no hay una clave, porque a veces decimos, sí, pero es que yo no sé cómo entrar, no sé cómo hacer. No, pues a veces simplemente con que le invite, eso fue lo que hizo la samaritana. Ella prácticamente los invitó, no les dijo mucho. Con que invitemos estamos haciendo la tarea, ¿no? Un tercer punto acerca de qué es el evangelismo. La Biblia también enseña que predicamos con nuestra vida, con nuestra manera de pensar, pero también con nuestras palabras, ¿no? Entonces, con nuestra vida, nuestra manera de pensar, que obviamente están alineadas a la Escritura, pero también con las palabras, ¿no? Y eso es interesante, mis hermanos, porque la Biblia nos enseña que podemos predicar con nuestra manera de ser. Por ejemplo, primera de Pedro 3:1 dice la palabra del Señor, pues voy a leer hasta el 14, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esa es una forma de predicar con la vida. Cuando usted vive conforme a la palabra de Dios, usted está diciendo que hay un Dios al que temer, ¿cierto? Que hay una ley de un Dios al que temer. Y eso también predica, habla. Pero también debemos hacerlo con nuestras palabras, como dice en Romanos 10, del 13 al 14. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿hay que hablar o no hay que hablar? ¿Solamente con el testimonio basta? No. La Biblia dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? El cuarto punto nos habla del objetivo. El objetivo, y esto es muy importante, no es únicamente la conversión del creyente, no es simplemente salvar a una persona a través del evangelio, sino también el testificar. Es decir, predicamos no para que se salven, sino predicamos como testimonio de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ese es el evangelio. Dios no nos mandó a predicar para que todos se escuchen y se arrepientan, no. Algunos simplemente para dejar testimonio de que la palabra de Dios se predicó y que ellos no quisieron atender. Entonces miren, cuando nosotros evangelizamos y no nos ponen cuidado, evangelizamos y no vienen, los traemos y no se quedan, uno podría decir, perdí mi tiempo. ¿Pero qué dice este texto? ¿Perdimos el tiempo? No, porque el texto dice que para algunos es olor de vida para vida y para otros será olor de muerte para muerte. La tarea está cumplida cuando evangelizamos. El resto se encarga ¿quién? Dios. El quinto punto es que evangelizar es entender el evangelio bíblicamente y compartirlo. Es así de sencillo. ¿Qué es el evangelio entonces? Hay 3 punticos acerca de qué es el evangelio, ¿no? Primero, las buenas noticias comienzan con las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Que todos los hombres somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos habla de esa realidad. Todos nosotros somos pecadores. Entonces miren lo importante, porque nosotros no podemos predicarle a una persona con soberbia. Personas que predican con soberbia, como si ellos no fueran pecadores. Pero la realidad es que todos somos pecadores, incluyendo el que está predicando, el que está hablando. No podemos predicar con soberbia. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? Todos, ¿cierto? No algunos, sino todos. Eso es lo primero.
Es decir, si nosotros hablamos de qué es el Evangelio, pues primeramente tenemos que hacer ver a la persona que es pecador. No que es pecador solamente esa persona, sino que todos nosotros somos pecadores. Cuando usted evangeliza no es algo personal, me hago entender. No estoy hablándole simplemente porque me cae mal lo que usted hace, no, sino que le estoy hablando porque todos nosotros estamos en la misma condición, somos pecadores. Lo segundo que viene a ser el Evangelio son buenas nuevas, ¿cierto? Entonces primero las malas nuevas de que somos pecadores, pero segundo son buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Dios proveyó un Salvador, a Cristo, que con su sangre satisfizo la justicia de Dios y pagó por mi pecado. Ese es el Evangelio. El problema es que somos pecadores, que la ira de Dios está contra nosotros, que tenemos una cuenta pendiente delante de Dios, pero la buena nueva es que Dios proveyó un Salvador que es Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y que por medio de la justicia de Dios queda satisfecha y mi deuda delante de Dios es cancelada. Y lo último de que es el Evangelio es que no es una oferta para clientes. Ojo, no es una oferta para clientes. Nosotros no estamos vendiendo un producto, ¿cierto? No es una oferta para clientes, sino un mandato para todos los hombres. Miren que es un mandato. Arrepentirnos y creer en el Señor es un mandato. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 dicen: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces prácticamente evangelizamos como mandato de Dios. ¿Por qué? Porque un día Dios va a hacer un juicio. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y cómo podemos salvarnos en ese juicio? Únicamente a través de Cristo. ¿Sí ven que no es nada complicado? No necesitan un semestre de teología para predicar el Evangelio. Es sencillo. En una sola charla no tienen que abarcarlo todo. Una invitación a la iglesia es válida. Mire lo que hizo la mujer samaritana, ¿cierto? Entonces debemos nosotros aprender que nuestra tarea no es tan rígida y tan cuadriculada como a veces la pintan, sino que en medio de todo lo que Dios nos ha enseñado tenemos que transmitir lo que hemos aprendido. Amén.